Mi novia me dijo, me voy a mudar, pero me quedo con el apartamento porque el contrato está a mi nombre, y entonces yo me llevé todo lo que había comprado como muebles, televisor y todo lo que había dentro, y cuando regresó solo encontró 4 paredes y su ropa en el suelo. Yo creía que lo nuestro era para siempre. Habíamos firmado ese contrato de alquiler con la emoción de quien construye un castillo, no un simple apartamento. Nuestros nombres, uno al lado del otro, en tinta azul. O eso pensaba yo. Con el tiempo, me di cuenta de que solo el suyo importaba realmente en ese papel. Fue la primera semilla, aunque no lo supe entonces. Los primeros meses fueron una fiebre de compras. Recorríamos tiendas de muebles los sábados por la mañana, discutiendo entre un sofá gris o uno beige. Yo pagaba la mitad de todo, feliz de invertir en nuestro hogar común. La televisión de pantalla plana, la mesa de centro que tanto nos costó encontrar, las sábanas de algodón egipcio, cada objeto era un ladrillo en nuestro futuro. Ella ponía el nombre en el contrato, y yo ponía el sudor y los ahorros en llenar aquel espacio vacío. La discusión final no fue dramática, fue gélida. Fue en la cocina, junto a la nevera que yo mismo había instalado. Necesito espacio, dijo. Y luego, la frase que hizo que el mundo se detuviera, me voy a mudar, pero me quedo con el apartamento porque el contrato está a mi nombre. Las palabras resonaron en el salón vacío de emociones. No era una propuesta, era un decreto. Yo solo pude asentir, con un nudo en la garganta que me impedía respirar. La mudanza de ella fue silenciosa y rápida. Un día simplemente no volvió. Y entonces, ejecuté un plan que había madurado en silencio, con una calma que me asustaba. Contraté a unos amigos y un camión de carga. En cuestión de horas, vaciamos el apartamento. Cada mueble que habíamos elegido juntos, la televisión donde veíamos películas los domingos, los platos, las lámparas, incluso las perchas. Todo lo que yo había pagado, todo lo que era nuestro pero legalmente no estaba atado a ese contrato con su nombre, desapareció. Días después, supe que había regresado. Me lo contó una amiga común, con una voz entre el shock y la admiración. Imaginé la escena con una amarga satisfacción, ella abriendo la puerta con su llave, esperando encontrar el nido intacto, y topándose solo con el eco. 4 paredes desnudas, bañadas por la luz cruda de la bombilla que ni siquiera me molesté en llevarme. Y en el centro del salón, un montón solitario y patético con toda su ropa amontonada en el suelo. Era todo lo que legalmente le pertenecía en ese lugar. No hubo gritos, ni mensajes furiosos. Creo que en ese momento, al ver el vacío que había dejado no solo en el apartamento, sino en su vida, entendió la magnitud de su error. Yo, por mi parte, me quedé con los muebles, con la tele, y con la lección más valiosa: nunca vuelvas a construir tu casa sobre el nombre de alguien más. La paz que esperaba sentir después de mi venganza mueblera tardó en llegar. Los primeros días fueron una mezcla extraña de euforia y vacío. Mi nuevo piso, un estudio mucho más pequeño, estaba atestado de los muebles que una vez creímos compartir. El sofá beige ocupaba tanto espacio físico como mental. Cada objeto era un recordatorio no de ella, sino de mi propia ingenuidad. Me sentaba en nuestra mesa a comer solo, preguntándome si había ganado una batalla para perder una guerra emocional. Fue entonces cuando decidí que no podía vivir en un museo de los recuerdos. Un sábado por la mañana, abrí la aplicación de compra-venta y empecé a tomar fotos. El proceso fue terapéutico. Subir las fotos del sofá, ponerle un precio y escribir como nuevo fue como reescribir la historia. Cuando un chico joven y entusiasta vino a recoger la televisión, me contó que era para ver el mundial con sus amigos. Por primera vez, sentí que esos objetos volvían a tener un propósito alegre, lejos del rencor que los había manchado. Con el dinero que junté, no compré muebles nuevos inmediatamente. Me tomé un fin de semana en la costa. Sentado en la playa, viendo cómo las olas borraban mis huellas en la arena, entendí la metáfora. No se trataba de borrar el pasado, sino de aceptar que nada es permanente. Al regresar, compré solo una cómoda, una lámpara y un colchón. Espacios vacíos que llenaría con mi nueva vida, a mi propio ritmo. Casi 3 meses después, me la crucé en el supermercado.
Iba con una bolsa de la compra mucho más pequeña que la que solíamos llevar juntos. Nuestro intercambio fue cortés, incómodo. Me contó, casi como una confesión, que había tenido que comprar un colchón inflable y vivir durante semanas con lo mínimo después de lo sucedido. Fue duro volver a empezar desde cero, admitió. Yo solo asentí. No sentí triunfo, sino un cierre. Hoy, mi apartamento está amueblado con cosas que elegí solo. Hay un estilo que es únicamente mío, algunos errores de gusto que me hacen reír, y un sillón perfecto para leer. El contrato de alquiler tiene solo mi nombre, y cada mueble está pagado con mi tarjeta. La lección no fue solo sobre contratos o propiedades, sino sobre la independencia verdadera. A veces, para construir el hogar que mereces, primero tienes que estar dispuesto a dejar 4 paredes vacías y tener el valor de llenarlas solo con lo que realmente te pertenece. El tiempo siguió pasando, y con él, la memoria de lo ocurrido fue perdiendo su filo. Mi pequeño apartamento ya no era solo un refugio, sino un verdadero hogar. Había aprendido a cocinar platos que realmente me gustaban, sin tener que hacer concesiones, y las paredes se habían llenado de fotografías de mis viajes y de cuadros que compré en mercadillos callejeros. Simplemente porque me hacían sonreír. La paz, esa que tanto anhelé, por fin había echado raíces. Una tarde, mientras ordenaba unos papeles, encontré una vieja factura de la lámpara que ella tanto había querido. Me sorprendió que ya no sintiera ni punzada ni nostalgia. En su lugar, experimenté una curiosidad fría, casi antropológica, por la persona que fui. Decidí que era momento de un último acto de liberación. Empaqué los pocos objetos suyos que, sin querer, aún conservaba, un libro que se le olvidó, un jersey que se mezcló con mi ropa en el lavado. Ni siquiera eran recuerdos, sino simples cosas del pasado. Quedamos en una cafetería neutral. Ella llegó puntual, con una apariencia más serena. La bolsa con sus cosas pasó de mis manos a las suyas con una formalidad que resultaba casi cómica. ¿Cómo estás?, preguntó, y esta vez no era un formalismo. Le conté, sin dramatismo, sobre mi nuevo trabajo, sobre cómo había redecorado el estudio. Ella escuchó y luego, mirando su taza, admitió, después de lo que pasó, estuve meses ahorrando para amueblar un nuevo sitio. Al principio estaba furiosa, pero luego, entendí que fue justo. Yo te quité la seguridad, y tú me quitaste la comodidad. Fue un intercambio crudo, pero honesto. Sus palabras no encendieron ningún triunfo en mí. Simplemente asentí. No éramos amigos, ni enemigos. Éramos dos personas que habían compartido un capítulo y, al cerrarlo, habían aprendido lecciones diferentes pero igualmente valiosas. Ella se fue con su bolsa, y yo me quedé terminando mi café, observando a la gente pasar. No había más que decir. Al caminar de regreso a mi casa, me di cuenta de que la historia ya no me pertenecía. El peso se había disuelto. El apartamento vacío, los muebles vendidos, el encuentro final, todo era ahora solo una anécdota, una de esas que te forman pero ya no te definen. Al abrir la puerta de mi hogar, me recibió el silencio cómodo de un espacio que era 100% mío. Y por primera vez, ese silencio no era vacío, sino plenitud. La historia, por fin, había terminado de verdad. Un año después de aquel encuentro en la cafetería, creía haber cerrado ese capítulo para siempre. Mi vida había tomado un rumbo nuevo y estable. Hasta que una llamada de un abogado familiar me hizo revivir todo. Mi exnovia había fallecido en un accidente de tráfico. La noticia me dejó paralizado, con una mezcla de dolor y incredulidad. Nunca había dejado de importarme, a pesar de todo. La sorpresa mayor llegó cuando el abogado me explicó el contenido de su testamento. Ella me había dejado una carta y el viejo apartamento donde todo había sucedido. No lo podía creer. Con manos temblorosas, abrí la carta que había escrito meses atrás. Si estás leyendo esto, es que la vida nos jugó una última broma. Sé que lo nuestro terminó de la peor manera, pero quiero que sepas que aquel vacío que creaste en el apartamento fue la lección más importante de mi vida. Me obligó a enfrentar mi propio vacío interior. Por eso te devuelvo las llaves. No por culpa, sino porque fuiste la persona más honesta que conocí, incluso en tu venganza.
El apartamento es tuyo. Haz con él lo que tu corazón te dicte. Al día siguiente, fui al lugar que una vez llamé hogar. Al abrir la puerta, me encontré con algo que me dejó sin aliento. Las 4 paredes estaban exactamente como las había dejado años atrás, completamente vacías, excepto por un solo objeto en el centro de la sala. Nuestro viejo sofá beige, aquel sobre el que habíamos tenido nuestra primera cita, restaurado y con un lazo. En el respaldo había una nota que decía: lo compré de vuelta del mismo chico al que se lo vendiste. Pasé meses buscándolo. Quería que supieras que, al final, entendí el valor de lo que tuvimos. Me senté en el sofá, en medio de la nada, y lloré por primera vez desde que todo había terminado. No por la pérdida, sino por la redención. Ella, desde su partida, me había dado el regalo más perturbador y hermoso, la posibilidad de volver a empezar en el mismo lugar, pero con ojos nuevos. Al final, el círculo se cerró de la manera más inesperada. Me quedé con el apartamento vacío, con un sofá que contenía todos nuestros fantasmas, y con la certeza de que algunas historias nunca terminan, solo se transforman en algo más sabio y más triste. Y supe, con una claridad que me atravesó el alma, que esta vez no me iría. Me quedaría aquí, en este espacio entre lo que fue y lo que pudo ser, hasta encontrar la paz con ambos.